Continuamos, amigos, en Compromiso Cardinal en la pantalla de Cardinal TV. Continuamos desde el despacho del ministro de Turismo, Germán Cardoso. Y bueno, hablamos un poco de la historia política para llegar hasta estos días, pero en esa parte de la historia, bueno, estuvo el llegar al gobierno integrando esta coalición. Háblame de cómo viste el proceso de la integración de esta coalición. Se habla por allí que justamente Sanguinetti fue uno de los que estuvo allí detrás de todo el armado de la coalición. Bueno, ¿no? Sanguinetti fue el primero que instaló el concepto de coalición un año y medio antes de las elecciones. Recordarás el otro día hizo 2 años, hace pocas semanas, de la reunión en la cual Sanguinetti convocó a Larrañaga y a la calle Pou para empezar a diseñar y explicar el modelo de coalición que había que desarrollar, porque ya era un hecho, por lo que se veía en el horizonte, que ningún partido político iba a lograr mayoría absoluta por sí mismo y que lo que se venía era un gobierno de cambio porque la gente estaba ávida al cambio, quería cambiar, había un agotamiento del modelo del Frente Amplio en el gobierno, pero que iba a tener que ser un gobierno de coalición conformado por varios partidos. Y fue un proceso, porque al principio a muchos ¿verdad? Era algo, después de venir de 3 periodos de gobierno, un partido con mayoría monolítica en las 2 cámaras, era para muchas generaciones hablar de algo nuevo, de algo distinto. Y creo que él lo lideró magníficamente, instaló el concepto y sobre todo le hizo asumir a los dirigentes políticos de todos los partidos cuál iba a ser el final del camino. Que teníamos que prepararnos con madurez para terminar en un gobierno de encuentro nacional, que nos encontrara a todos los partidos de oposición que queríamos ser protagonistas de un cambio de modelo, acordando sobre el desarrollo de determinadas políticas, integrando un gabinete multicolor como finalmente terminó siendo. Yo logré el más maravilloso reconocimiento que puede lograr un dirigente político de su lugar, de su territorio, que fue que la gente me convalidara por 4º periodo. Por 4ª vez fui electo diputado por Maldonado. A su vez también estaba en la lista al Senado de ballistas. Y bueno, inmediatamente el proceso de octubre, que vino noviembre, toda mi vida estuve vinculado al turismo. Ser de Maldonado, o sea, está en el ADN de una persona, Maldonado y el turismo, pero siempre estuve vinculado a actividades turísticas a su vez. Me desarrollé en trabajos, en comercios propios y en actividades vinculadas al turismo. Y tengo una anécdota, mi primer trabajo fue de informante turístico. Mirá. Tenía 18 años y fue de informante turístico Maldonado, mi primer trabajo. Y la verdad que hoy, después de haber sido informante turístico a los 18, terminar siendo ministro de Turismo a los 46, es una linda anécdota de todo un recorrido, ¿no?, en el desarrollo de la actividad desde diferentes lugares donde me tocó actuar. Pero bueno, se conforma el gobierno. Siempre había estado presente con Sanguinetti en toda la etapa de construcción de ballistas, de la importancia que el turismo tenía en la economía y el peso que había ido adquiriendo, la importancia. Fíjate que fue Sanguinetti en su primer gobierno que por ley le da rango ministerial a la actividad turística, porque hasta ese momento el turismo era una actividad de 2º grado, era una dirección nacional dependiente del Ministerio de Industrias. Ahí está. Y en el año 86, en el primer gobierno del doctor Sanguinetti, por ley, él crea el Ministerio de Turismo, fundado en advertir la importancia que venía adquiriendo la actividad turística y que necesitaba, obviamente, de una representación ministerial dentro del gobierno para ordenar, ejecutar y planificar la política de turismo a desarrollar en el territorio. Y desde ese momento a la crisis COVID, 2017 la crisis económica argentina, pero desde ese momento, con algún intervalo, no dejó de crecer nunca la actividad turística. Fue creciendo en ingresos de divisas para el país, multiplicando las oportunidades de creación de puestos de trabajo para la gente, y ministro a ministro que fue sucediendo fueron protagonistas del impulso y el crecimiento de la actividad turística. En el 2017 la actividad turística cae en base a la crisis económica argentina, la clase media argentina, sobre todo el público de provincias dejó venir, eso produjo una caída en la actividad del sector y la vida quiso que fuésemos convocados para ser ministro de Turismo, asumimos el 2 de marzo de tarde. Contame cómo fue esa negociación, cómo te llaman y te dicen, bueno, Germán Cardoso tenés que ser ministro de Turismo, ¿cómo fue la propuesta? Bueno, el doctor Sanguinetti siempre
en esa elaboración de un gobierno de coalición no sabíamos las áreas que le iba a tocar a cada partido, pero siempre habíamos conversado de que en caso de que el Ministerio de Turismo fuera primero para el Partido Colorado y segundo para nuestro sector, que él quisiera, desearía, le gustaría que yo fuese el responsable de conducir el Ministerio de Turismo. Siempre había sido parte de la conversación, pero a ver, dependía de muchas variables, claro. No había nada tampoco confirmado ni seguro. Cuando comienza la negociación para integrar el gabinete, el presidente Lacalle Pou le ofrece al Partido Colorado el Ministerio de Turismo. Y bueno, el otro sector había optado por la Cancillería. Obviamente que Sanguinetti no demoró ni un minuto en proponer mi nombre y fue aceptado inmediatamente. Yo con el presidente tengo un conocimiento no solamente de la política de la vida parlamentaria, que coincidimos en 3 periodos en el Parlamento, sino que lo conozco de la vida. Fuimos compañeros de facultad, tenemos exactamente la misma edad, o sea, hay un relacionamiento personal, el cual me permite tener una cercanía generacional muy cercana, valga la redundancia, pero eso es una confianza también de muchos años que hace que podamos trabajar muy a gusto y sentirnos muy en confianza a la hora de ir a los acuerdos ministeriales y de planificar la política en el territorio y sobre todo las decisiones que estamos tomando por estas horas en todo lo que tiene que ver con la crisis que está viviendo el sector turístico, ¿no? Sí, sacando la emergencia sanitaria, ¿cuáles eran los lineamientos que entendías que tenía que cambiar el Ministerio de Turismo? Bueno, equilibrar mucho más la cuenta turismo regional con respecto a Argentina-Brasil. Nosotros hoy tenemos un resultado en materia de turismo donde nuestros 2 principales clientes son Argentina y Brasil. Entre los 2 conforman prácticamente el 70% de la oferta turística, o más del 70%. Pero ahí hay, de cada 4 argentinos que vienen, viene un brasileño. Claro. O sea, hay un desequilibrio. Y nosotros, como definición, partimos de la base de que estamos a la misma distancia territorial de la provincia de Buenos Aires que el estado de Río Grande do Sul, por tierra, ¿no? Y son 2 regiones de 2 países que tienen una población similar. Entonces teníamos la determinación de mirar mucho más hacia Brasil, con el objetivo de cautivar corrientes turísticas que lograran equilibrar esa cuenta, y eso era lo que nos iba a posibilitar no ser tan argentino dependientes. Claro. Y lo digo en el buen sentido de la palabra, queremos muchísimo a los argentinos, pero ¿qué pasa? Cuando Argentina tiene crisis, como ahora, si nosotros tenemos una dependencia tan monopólica en materia de cliente turista argentino, eso obviamente nos impacta y nos daña severamente. Entonces, tener un poco el ganado mejor distribuido, digamos, con lo que respecta a la región, para cuando uno está en problemas, equilibrar y compensar con el otro. Después la otra determinación es seguir haciendo crecer el turismo extra región, buscando desarrollar corrientes turísticas del mundo, fundamentalmente aquellas corrientes de turismo que hay en Asia, que crecen año a año, son millones los asiáticos. Solamente chinos solamente viajan más de 300 millones de chinos por año al mundo. 300 millones. Entonces, allí nosotros ya habíamos generado algunas conversaciones con los ministros de turismo de la región del Mercosur, porque es muy difícil traer un chino solo a Uruguay o solo a Argentina. Entre otras cosas por la conectividad aérea, que no es directa. Entonces están del otro lado del mundo, con otro idioma, con otra cultura, con otras costumbres. Tienen que viajar 2 días para llegar a estas latitudes. Se hace poco atractivo. Entonces nosotros entendíamos de que cuando vos analizás el comportamiento de esas corrientes turísticas asiáticas, van fundamentalmente a Europa y a Estados Unidos. Entonces, si nosotros nos posicionamos y nos presentamos como un destino regional, como cuando uno va a Europa. Claro. Cuando uno va desde acá a Europa, por lo general no va a un solo país. Claro. Aprovecha que va a Europa y recorre 3, 4, 5 países, ¿no? Va a Francia, España, Italia, Portugal, Inglaterra. Son los destinos más o menos habituales de un uruguayo yendo a Europa. Y bueno, tomar ese modelo para volvernos atractivos y poder estar contenidos dentro del radar de esas corrientes turísticas asiáticas que ya han ido muchísimas veces a Europa y a Estados Unidos. Entonces,
posicionarnos como un destino diferente, ¿verdad? Y un destino regional, que pudiéramos abordar, que Argentina pudiera poner lo mejor de sí, Uruguay, Brasil, Paraguay, o sea, un circuito mercosuriano que nos generara esa posibilidad, y también integrando a Chile, porque Chile tiene una fortaleza muy importante frente al resto de los países sudamericanos, porque mira el Pacífico, mira de frente hacia Asia. Entonces eso se lo vuelve mucho más atractivo para generar un corredor de entrada de corriente turística por aquel lado. A eso estábamos definidos. Claro. Vino el coronavirus, nació en China, mira dónde, de lo que te estoy hablando, se expandió por el mundo, hoy tenemos fronteras cerradas, actividad aeroportuaria cerrada. Pero bueno, pero esto va a pasar. Exacto. En algún momento vamos a retomar, y los planes y los sueños están intactos. También nosotros teníamos la determinación de hacer una muy fuerte apuesta a la conectividad aérea, porque no solamente tenemos que tener conectividad para atraer turistas fuera de la región con buen poder adquisitivo, sino para desarrollar el turismo de inversiones. Claro. Las inversiones extranjeras de buen volumen no llegan por lo general en gran número si no hay conectividad aérea distinta. Al Uruguay le está faltando un vuelo directo con Nueva York, le está faltando un vuelo directo con Los Ángeles, que son los polos de desarrollo económicos del mundo hoy, que están en nuestro continente americano, y que bueno, sí tenemos la conectividad con Miami, la teníamos con American Airlines, pero a través de escalas, y eso en el mundo de los negocios y las inversiones hoy es aunque parezca mentira, es algo muy medido y que se valora también. Entonces creíamos que ahí teníamos que buscar la manera, en un principio con una ciudad, Nueva York, tratar de traer otra aerolínea de Europa fuera de lo que son nuestra fuerte corriente cultural, que es a través de España, toda la conexión con la Europa tradicional, buscar conectividad con Alemania, con Inglaterra, o sea, traer de los países anglo o nórdicos de Europa conectividad directa, porque ahí hay una oportunidad interesantísima. Nosotros luego hablábamos con el embajador de Alemania en nuestro país, nos señalaba de que acá vienen o los alemanes mochileros muy jóvenes o los jubilados, que nos perdemos el alemán activo, el alemán trabajador, que es entre los 25 y 60 años, que viajan promedialmente 3 veces al año y que por lo general hacen viajes largos de muchos días y van, por eso, como tienen muchos días, a distancias lejanas a Alemania. Y yo creo que ahí hay una oportunidad. Alemania es un país que tiene muchísimos millones de habitantes, para empezar a generar vínculos y traer turismo fuera de la región, y eso acompaña que a futuro empiezan a aparecer inversiones para desarrollarse en ese sentido. ¿Te propongo una pausa? ¿Cómo no? Luego de la misma hablamos de la emergencia sanitaria y cómo, bueno, cambió todo, ¿no?, en lo que estaba proyectado. Pausa, amigos. Luego de la misma seguimos en Compromiso Cardinal junto al ministro de Turismo, Germán Cardoso.